Muy buenos días, querida iglesia. Qué alegría poder ver más personas aquí en el lugar. Date vuelta, dale una sonrisa, aunque sea con mascarilla, a la persona que está al lado tuyo, así que se noten tus ojos brillando, de poder ver ahí a las personas que están alrededor. Quiero dar gracias especialmente a las personas, a los voluntarios también que estuvieron, a los servidores que estuvieron dando de su tiempo durante el verano, durante este tiempo que estuvimos ahí, que cambiar los aforos, ajustarnos. Y la verdad que durante todo este último tiempo creo que la palabra para todos, ya, pero también especialmente para acá dentro de todo lo que hacemos en la Iglesia Encuentro Cristo ha sido adaptación, ya, adaptación. Tenemos que adaptarnos. Y eso es súper importante también en términos de cómo hacemos iglesia. Hoy estamos comenzando este ciclo nuevo de temas que se llama Roca Sólida, construyendo una fe firme. Los que vivimos en Chile hace algunos años sabemos que en cualquier momento puede haber un temblorcito, un terremoto. Nosotros le llamamos temblor hasta el grado 7, 8, ¿no es cierto? Los extranjeros se han dado cuenta de eso. Tenemos una percepción de los temblores que está un poco distorsionada. Pero sabemos también de que es muy importante de que las edificaciones estén puestas sobre la roca. Hemos vivido tiempos desafiantes, probablemente ustedes también en sus vidas, en lo que significa estar en el día a día. Los tiempos no están fáciles de manera general. Sin ser profeta, pero sí leyendo lo que dice la Escritura, creo que estamos muy cercanos a los últimos tiempos. Y si es así, debemos, por un lado, estar atentos, por otro lado, tener esperanza, porque sabemos que justamente el Señor Jesús regresará por su pueblo, pero también tener la convicción y saber sobre qué está sustentada nuestra fe. En este mes de marzo, que para los que comprenden un poquito la cultura chilena, que somos medio raros porque en realidad el año comienza en enero, pero nosotros todos decimos que está comenzando el año en marzo, ¿no es cierto? Que todo comienza en marzo. Un poco el desafío es pensar cómo nos estamos planteando para lo que se nos viene por delante en nuestras vidas, en nuestro país, en el mundo. Me enviaron por ahí, un amigo me envió un artículo acerca de lo que un pastor en todo esto, ¿no es cierto?, de la guerra estaba diciendo, y él estando aquí, ¿no es cierto?, en el país, dice: ¿cómo debe responder la iglesia cuando hay una amenaza creciente de guerra y hay miedo constante en la sociedad? Estoy convencido de que si la iglesia no es relevante en un momento de crisis, tampoco lo es en un momento de paz. Qué fuerte, ¿no? Alguien que está ahí justamente enfrentando en su país, en guerra, en medio de bombardeos. Y la pregunta que a mí me surge es que si podemos hacer esta conexión de esta palabra también con los cristianos. ¿Cómo hemos estado reaccionando en momentos de crisis? ¿Cómo estamos reaccionando en momentos en los cuales la adaptación es muy fuerte, en donde el futuro muchas veces no sabemos cómo se va a configurar? ¿Está realmente nuestra fe en un estado más bien sólido? O pudiéramos decir con esta palabra que está por ahí de moda, está más bien en un estado quizás medio líquido o casi hasta gaseoso, que se está yendo. En los tiempos de crisis, nuestra fe es probada. Y por eso hoy tenemos la oportunidad como iglesia de recordar algunos fundamentos de nuestra fe que son importantes. Vamos a estar viendo durante estos 2 meses temas que probablemente a los que llevan un tiempo ya de cristianos les van a sonar bastante familiares. Quizás tú estás comenzando el camino de la fe y te va a servir mucho para poder justamente entender en qué es lo que creemos. Pero también a los que llevamos tiempo, y me pasó a mí justamente también preparando el tema de hoy, nos va a ayudar a hacer este análisis de decir en qué estado está el fundamento de mi fe. Y hoy día el título del sermón es el mismo de la serie, Roca Sólida, porque queremos justamente recordar acerca de qué es lo que significa ser cristiano. Y la pregunta que te hago hoy, tú dirías, inclusive que tal vez los que están alrededor tuyo dirían:
de que eres un cristiano nominal, es decir, que tiene solamente el nombre, que tiene el título, que cumple con ciertos parámetros, o te podrías identificar como un discípulo y una discípula de Jesús. Nominal en el sentido de que tal vez creemos de que la fe cristiana, de que el ser discípulos de Jesucristo es cumplir una serie de ritos o saberse ciertos conceptos de memoria o cumplir con otros parámetros. ¿Hay algo más profundo que eso en la fe cristiana, en ser un discípulo o discípula de Jesús? Vivir las enseñanzas de Jesús, y este es el punto fundamental de hoy, vivir las enseñanzas de Jesús es edificar sobre roca firme. Porque podemos tener una noción acerca de lo que significa la fe cristiana, pero cuando vienen momentos que hay un temblorcito en nuestra vida, cuando hay momentos en los cuales debemos probar sobre qué estamos fundamentados, la pregunta es, ¿realmente hemos edificado sobre roca firme? Y lo vamos a ver más adelante, pero Jesús justamente cuando termina el Sermón del Monte, les dice a aquellos que están escuchando, ustedes escuchen mis palabras y vívanlas, créanlas. Porque eso es como un hombre que edifica una casa sobre una base sólida, que aunque vengan tormentas, vientos, no se caerá esa casa. Por lo mismo, hoy me gustaría abordar esta pregunta acerca de ¿y qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? No pretendo con esto hacer un estudio exhaustivo, porque obviamente el tiempo no nos da, porque podríamos tener, ¿no es cierto?, mucha profundización en relación a eso, pero sí tocar algunos conceptos que creo que son claves para entender de qué se trata el cristianismo y también para poder evaluar nuestras vidas en relación a cómo está nuestra relación con Dios. Vamos a estar trabajando, quizás ustedes por ahí tienen acceso, hay un libro que se llama Sobre la Roca de John Stott, pueden conseguirlo, tal vez lo tienen y pueden repasar varios de los contenidos que vamos a estar trabajando, también los pueden profundizar en ese libro. Vamos a comenzar, antes de decir qué es lo que es, diciendo que no es el cristianismo. ¿Qué no es? Primero que nada, no es fundamentalmente un credo, y con esto me refiero, no es necesariamente aprenderse un listado de declaraciones de fe, de confesiones o de credo. Ustedes saben, ¿no es cierto?, muchas veces cuando hemos practicado la Santa Cena aquí, volvemos a orar el credo de los apóstoles, que creemos que es justamente uno de los fundamentos de la fe cristiana. Y tal vez tú te puedes saber de memoria esos credos, otras confesiones, saberte inclusive de memoria algunas partes de la Biblia, algunas tal vez declaraciones de fe de alguna denominación, de alguno de los concilios, etc. Y eso no estoy diciendo de que no sea útil y no sea bueno conocerlo, de hecho es parte en alguna medida, pero no es fundamentalmente un tema de saber justamente qué es lo que dice un credo, de saber recitar la doctrina o sabernos los libros de la Biblia de memoria, lo que compone la fe cristiana. De hecho, Jesús también exhortó inclusive a los fariseos. Santiago también acá nos dice de que tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien. Es decir, tener el concepto racional adecuado de quién es Dios. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. De hecho, interesante porque cuando vemos esta conversación que sucede en la tentación de Jesús en el desierto, nos damos cuenta de que el diablo sabía mucho de Biblia. De hecho, las discusiones que hay ahí son discusiones teológicas, en términos de cómo él distorsiona, pero toma versos, ¿no es cierto?, de la Biblia para atentar acerca de lo que Jesús debía hacer. Y tal vez en nuestras vidas muchas veces nos encandilamos con esta ortodoxia de lo que debe significar la doctrina, pero no nos debemos olvidar de que el cristianismo no es esencialmente un conjunto
de credos, un conjunto de fundamentos teológicos. Tampoco es un código de conducta. Apocalipsis 2, hay una exhortación que justamente se le está haciendo a una de las iglesias, una iglesia de Éfeso que al parecer cumplía con todos los requisitos de una conducta intachable. Miren lo que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Es decir, han cumplido con todo esto de resguardar la sana doctrina, de identificar a los falsos maestros, ¿no es cierto? De perseverar con paciencia, de sufrir, de trabajar arduamente. ¿Pero qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, aquí había una iglesia que era muy efectiva justamente en comportarse, en hacer las cosas bien, pero había algo en lo cual había errado el blanco, que era justamente la relación con Cristo. De tercera manera, el cristianismo tampoco es un culto. Y con un culto no me refiero solamente a la reunión, sino que me refiero al conjunto de ceremonias, de reuniones, de acciones, de creencias, de ritos que componen muchas veces la religión. Es parte de lo que hacemos y es muy importante, ¿no es cierto? Hoy mismo vamos a celebrar un rito, una conmemoración que es la Santa Cena. Hoy vamos a estar celebrando. Jesucristo nos dejó estas dos ordenanzas principales, la Santa Cena y el bautismo, y son parte esencial de la fe cristiana, somos llamados a practicarla. Pero si nosotros creemos de que ser cristiano simplemente es venir el primer domingo del mes o cuando nosotros avisemos que se practica la Santa Cena y con eso entonces ya cumplí con mi check de ser un discípulo de Jesús, o me bauticé, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, entonces estamos listos, es como que cumplimos, ¿no es cierto?, con esta condición, es que no estamos comprendiendo en profundidad lo que significa ser un discípulo de Jesús. De hecho, en este pasaje, Jesús exhorta y corrige fuertemente a los fariseos, a los religiosos de la época, y le dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Muchas veces pasa que los que llevamos un tiempo participando de una iglesia, a veces nos olvidamos justamente de qué es lo que da vida a nuestra fe. Y nos vemos más bien como algo bonito por fuera, como algo que cumple con este estereotipo del cristiano dominical, que entonces se pone esta ropa bien planchada, ¿no es cierto?, en cómo se debe vestir para ir al día domingo, en que sabemos las palabras y el vocabulario que se usa, etcétera, etcétera, pero por dentro estamos más bien muertos o secos o vacíos en nuestra fe. Y esta es una exhortación de Jesucristo que sigue presente hasta el día de hoy. Y tal vez la pregunta que justamente nos debemos hacer es: ¿estamos tal vez relacionándonos con Jesucristo o tratando de vivir el cristianismo dentro de uno de estos tres parámetros? Porque también el tema es que tampoco estas tres cosas en conjunto se transforman en el cristianismo. Como digo, hay cosas que son importantes y que ya vamos a ver más adelante en términos de lo que significa vivir nuestra fe como discípulos de Jesucristo, que están dentro, ¿no es cierto?, de lo que he descrito ahora. Es decir, sí, debemos tener una forma sistemática de entender la fe. Eso es importante, es útil para nuestras vidas.
también debemos transmitir con nuestra conducta el reflejo de que somos discípulos de Jesús. Y por otro lado, también es bueno y edificante para nuestra fe participar de ceremonias, de ritos, de ordenanzas que nos recuerdan el fundamento de lo que creemos. Pero si pensamos que eso es igual a ser cristianos, estamos muy equivocados. Veamos ahora de que el fundamento, finalmente, de ser cristianos no son ritos, no son credos, no son ceremonias, no es una ética, sino que es una relación, y es la relación con Jesucristo. Por eso el cristianismo esencialmente es la relación con la persona de Jesús. El cristianismo es Cristo. Y al comprender esto, podemos justamente profundizar acerca de qué es lo que significa para nuestras vidas vivir en esta dimensión de la fe. Pablo le escribe a los filipenses y les dice lo siguiente: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Él anteriormente, en el contexto de este pasaje, ha hecho una lista acerca de todo lo que él tenía de manera humana, su conocimiento, sus privilegios sociales, sus conexiones, etcétera, etcétera. Y es casi como que él hiciera una tabla de un lado derecho e izquierdo y pone la comparativa y dice, ok, tenía todas estas cosas sin Cristo y ahora tengo a Cristo. ¿Con qué me quedo? Y él llega a esta conclusión: todo lo demás no vale nada. Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, llegar a ser uno con Él. En otras versiones usa la palabra estiércol, en chileno sería caca. Es decir, consideramos todo lo demás como un excremento al lado justamente de conocer a Cristo Jesús. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Aquí Pablo está justamente profundizando en términos de esta relación central que es el cristianismo con Cristo. Desarrollemos un poquito en estas palabras que están ahí subrayadas. Primero, conocer a Cristo, que significa tener a Jesús como amigo. Tal vez si tú vienes de algún otro contexto religioso, te puede sonar demasiado informal hablar acerca de Dios como amigo. Pero justamente la relación que Jesucristo nos ofrece a nosotros es una relación íntima, profunda, de amistad en la cual le podemos conocer, en la cual podemos experimentar su presencia, en la cual nos podemos enamorar profundamente de Él, en la cual podemos experimentar la relación con Dios de una manera romántica, viva, íntima. Por eso este conocer a Cristo en profundidad es algo que comienza en algún momento de nuestras vidas cuando Cristo nos llama, pero continúa profundizándose durante toda nuestra vida, de profundizar quién es Cristo para nosotros. Romanos 5:10 lo describe así: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? Amigos de Dios. En una sociedad en la cual vivimos tan llenos de gente, pero a la vez tan solos, en la cual pareciera que todas las relaciones son utilitaristas, en la cual nadie te da algo si es que tú no le vas a dar otra cosa. Aquí se nos está hablando acerca de esta amistad, de este amor gratuito que Dios nos da. Te pregunto especialmente a ti que llevas hartos años como cristiano, ¿cómo está tu amistad con Jesús? ¿Te mandas unas conversaciones de repente con Él? ¿Le cuentas lo que está pasando en tu vida? ¿Tus frustraciones, tus sueños, tus alegrías?
O más bien te acuerdas de Él cuando tienes que empezar a hacer check-in para la reunión y hasta como la 1, las 2, o después en almuerzo cuando comes pastor asado y hablas acerca, ¿no es cierto?, de la predica y todo lo demás. Y después en la semana vivo más bien como si fuera un desconocido, un conocido de Dios. ¿Cómo está tu amistad íntima, relacional con Dios? Hay una frase de este autor bien conocido, Max Lucado, que me encantó. Dice, si Dios tuviera un refrigerador, tu foto estaría en él. Si Él tuviera una billetera, tu foto estaría en ella. Te envía flores cada primavera y un amanecer cada mañana. Acéptalo, amigo. Está loco por ti. Qué lindo, ¿no? Quizás a los hombres de repente nos cuesta un poco así como así, ya, pero me van a enviar flores. Me han regalado flores, a veces es bonito, ¿no es cierto? Pero lo que el autor aquí está diciendo, está queriendo profundizar en esta relación íntima. Pon la imagen de amigo que más te sirva a ti en términos de cómo te relacionas con Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo está esta relación íntima, cercana con Él como amigo? Pero además de esta amistad, de esta relación, de conocer en profundidad a Cristo, que es como un pozo profundo que nunca vamos a terminar de excavar, también sabemos de que Cristo es nuestro Salvador. Y eso Pablo está diciendo aquí cuando dice ganar a Cristo, en el sentido de lo que Cristo hizo por nosotros. De que su justicia finalmente nos ayudó a nosotros para poder relacionarnos con este Dios justo. Sabemos de que Dios es un Dios santo, 3 veces santo, dice la Biblia. Es decir, no hay ningún tipo de impureza en Él. Nosotros somos pecadores. Por lo tanto, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios compromisos religiosos, por nuestras propias tal vez promesas, no podíamos cumplir de ninguna manera el tener esta forma de relacionarnos con un Dios que es completamente santo. Por lo tanto, necesitábamos la ayuda de alguien. Necesitábamos que un Salvador pudiera reconstruir este puente que estaba roto entre los seres humanos y Dios. Ese puente justamente es Jesucristo. De que Él se pone en nuestro lugar para que nosotros podamos ganar a Cristo, tener esta justicia en nuestras vidas para relacionarnos con Dios. Por lo tanto, este Jesús Salvador es el que también se acerca a nosotros en esta relación. Colosenses 1 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. John Stott dice, la fe que salva es la fe que descansa. Es la confianza que se basa enteramente en el Salvador. Es interesante porque desde el contexto religioso, sea cual sea la religión, se nos enseña que nosotros debemos cumplir ciertos parámetros. Es como que tuviéramos que llenar una copa en una balanza con ciertas buenas acciones, portándonos bien, con buenas obras, para que esto pueda de alguna manera compensar la maldad que tenemos y así entonces presentarle esto a Dios y relacionarnos con Él. Pero el cristianismo justamente lo que nos dice es que Él bebió la copa que era justamente de castigo para nosotros y que nos acercó a una relación íntima con Él. Él tomó el castigo libremente. Es decir, nosotros no tenemos que pagar nada, pero a Él le costó todo. Y por eso, cuando hoy recordemos la Santa Cena, debemos recordar este sacrificio costoso que nos dio libertad y la oportunidad de hoy vivir una vida abundante. De eso estamos hablando cuando hablamos de este Jesús Salvador y de saber de que el cristianismo se trata justamente de este Cristo que quiere ser nuestro amigo, que es nuestro amigo, que es nuestro Salvador, pero que también quiere ser nuestro Señor. Y aquí hay harta tela que cortar, ¿no es cierto? En términos de tal vez nos es no tan complicado pensar acerca de esta relación íntima que queremos tener con Dios como amigos, de esta relación, ¿no es cierto?, como Salvador.
Pero ahora viene este desafío que nos lleva justamente a qué es lo que pasa en nuestras acciones, en nuestros corazones, de decir, ¿es realmente Jesucristo el Señor? Y el primer paso para decir Jesucristo es el Señor es creer y saber de que Él cumple justamente con estas condiciones para darnos libertad y para entregarnos justamente esta vida abundante y esta vida eterna. Y eso es lo que nos dice su palabra. Dallas Willard, un escritor, un teólogo, dice lo siguiente: la idea de que puedes confiar en Cristo sin decidir obedecerle es una ilusión generada por el predominio de una cultura cristiana descreída. De hecho, no puedes confiar en Jesús sin determinar obedecerle más de lo que podrías confiar en tu médico y en el mecánico de tu coche sin determinar seguir su consejo. Es decir, Jesús nos muestra, nos da este camino a la salvación al cual podemos acceder por fe, pero también nos quiere dar una vida abundante en el cual quiere reinar en nuestras vidas y quiere ser nuestro Señor en todas las áreas. En todas las áreas. Desde nuestros pensamientos, desde nuestro cuerpo, desde nuestra sexualidad, desde nuestras finanzas, desde nuestras relaciones, desde nuestros estudios, etcétera, etcétera. En cada una de las áreas de nuestra vida, Jesucristo quiere y merece ser el Señor. El problema es que a veces pensamos en esta cultura egocéntrica es que obedecer o seguir al Señor es como que Dios es mala onda y nos quiere hacer pasar mal, como que nos quiere hacer sufrir. Pero lo que Él nos está diciendo, y en este versículo lema de esta serie, es que el que cree en sus palabras y las vive justamente es una persona que ha consolidado su vida sobre una roca sólida, es decir, tener vida abundante. Nosotros podemos pensar de que tenemos mayor beneficio en vivir una vida independiente de Dios, pero lo que la Biblia nos dice, lo que Jesús nos dice, que no hay mejor camino que dejar de que Él sea el Señor integral y completo de todas nuestras vidas. Y por eso la pregunta hoy día también es, ¿y cómo nos estamos relacionando con este Dios como Señor? Jesucristo hace esta exhortación, que es el pasaje que he estado nombrando anteriormente. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después, ¿qué hace? La sigue. No está diciendo que solo la postea en Instagram. No está diciendo que solamente le da un me gusta. No está diciendo de que solamente subraya su Biblia, sino que dice la sigue. Eso implica una dimensión práctica, de acción, de aplicación. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpea contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos, sobre la arena, dicen otras versiones. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Es decir, aquí nos está contrastando no en un sentido de memorización de pasajes de doctrina, sino que nos está desafiando a vivir una fe práctica que se sigue, que se camina, que se vive. Esa es la fe que sustenta nuestra vida como si estuviéramos en una roca sólida. Porque como dice el punto fundamental de hoy, vivir las enseñanzas de Jesús es edificar sobre la roca firme. ¿Qué significa este compromiso entonces? Si ya entendemos de que el cristianismo no es un conjunto de cosas por hacer o seguir, sino que es esencialmente una relación que es Cristo, ¿qué implica el compromiso con Jesús? Primero, es algo para admitir. Primero, admitir de que somos pecadores, de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Me gusta como John Stott define el pecado, que dice que es esencialmente egocentrismo, en donde nos ponemos a nosotros primero, segundo nos ponemos a nosotros y tercero nos ponemos a nosotros. La creación justamente y las criaturas decidieron vivir esta vida independiente de Dios.
Pero cuando conocemos a Jesús, a Cristo, comprendemos de que la vida se trata, primero, amar a Dios con todo nuestro corazón. Segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tercero, estamos nosotros. Por lo tanto, si estamos con un corazón lleno de egocentrismo, donde inclusive nuestra fe, nuestra práctica religiosa, nos estamos poniendo primero a nosotros, antes que a Dios o antes que los demás, hay algo que debemos corregir y que debemos reencontrarnos con este Jesús, Señor de nuestras vidas. Por eso hay algo que admitir, que somos pecadores y que debemos acercarnos a Cristo. Segundo, algo para creer, que Jesús es el Salvador que necesitamos, que es Él el único que puede rescatarnos y solamente Él. Tercero, algo para considerar. Esta es una imagen muy bonita de una serie que nos gusta mucho en familia que se llama The Chosen, donde es una conversación que se da entre Jesús y Nicodemo, que recrean ahí esta conversación. Y es interesante porque, bueno, lo vemos también en la Biblia, de cómo Nicodemo al parecer es un hombre que va acercándose a Jesucristo en su conversación y en un momento hay algo que probablemente él tiene que decidir y considerar respecto a Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes que considerar? Tal vez hoy estás escuchando por primera vez este mensaje del Evangelio y tienes que considerar efectivamente si tomas este camino de creer en Jesucristo como tu Salvador, como tu amigo, pero también como tu Señor. Pero tal vez eres alguien que lleva bastante tiempo como cristiano y que tiene que volver a considerar cuáles son las aplicaciones respecto a que Jesús sea el Señor de tu vida. Y tal vez te has estado siendo leso o lesa en algunas áreas en las cuales tienes que traer nuevamente al señorío de Cristo. ¿Cuáles son esas áreas en las cuales Jesucristo tiene que volver a ser tu Señor? Y por último, hay algo para hacer, que es acercarse de manera personal al Señor y pedir por misericordia. Y dice su palabra de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso cuando hablamos de que reconocemos que somos pecadores, no estoy transmitiendo de que tengamos un sentido de culpa, de condenación, sin esperanza, porque la esperanza justamente para eso está en Cristo. Cristo te puede dar esperanza en medio de estas preguntas que probablemente estás teniendo en tu vida. Y por eso, simplemente es dar este paso y acercarte y creer. Hay un pasaje muy hermoso en Apocalipsis, donde justamente se nos dice de que Jesús está golpeando la puerta de nuestras vidas, la puerta de nuestra personalidad, la puerta de nuestras mentes, la puerta de lo que hacemos. Y lo describe así, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, y me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, dice, y cenaremos juntos como amigos. Debes abrir hoy la puerta de tu vida a Jesucristo. Debes abrir hoy, tal vez llevando ya muchos años de cristiano, nuevamente la puerta para que Jesús venga a cenar contigo como amigo. Tal vez te identificas con esta exhortación que se le hace a la iglesia de Efeso. ¿Sabes que has hecho todo esto? Súper bien, súper bien. Pero hay algo que te has olvidado del primer amor. ¿Sabes qué estamos sintiendo con el liderazgo de la iglesia, con los pastores, de que necesitamos entrar a un tiempo en el que justamente debemos recordar y profundizar acerca de esta relación íntima con Jesús? Vivimos en tiempos vertiginosos y probablemente las cosas van a seguir así, ¿ya? En términos de cambios, en términos de adaptaciones. Pero justamente lo que nos va a sustentar y lo que va a refrescar nuestras vidas proviene solamente de esta agua de vida que Jesucristo nos puede dar. Y por eso queremos llamar a la iglesia a tener un tiempo de oración y de ayuno intencional hasta
el domingo de resurrección por 21 días. Queremos llamar a este tiempo de oración y ayuno. Otras veces hemos estado realizando el ayuno de Daniel. Este año la invitación es que tú ayunes y ores según lo que sea significativo para ti. Hemos titulado a este tiempo de ayuno Ven y volvamos al Señor, que está basado en un pasaje de Oseas. Y el llamado que les queremos hacer, querida iglesia, tanto los que están aquí en el edificio como los que están en la transmisión, es a que nos volvamos al Señor. Necesitamos despertar como iglesia, necesitamos despertar, justamente recordar a lo que el Señor nos ha llamado, recordar quién es Él, movilizarnos, sacarnos un poco el polvo que tal vez tenemos encima y recordar de que Él nos ha llamado a una esperanza viva y que tenemos una misión aquí en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Debemos movilizarnos, debemos recordar de que somos parte de la iglesia, debemos recordar de que la iglesia no es una prestadora de servicios donde algunos trabajan y sirven y donde otros se sientan cómodamente, sino que es naturaleza del cristiano, del discípulo de Jesús, servir. Por lo tanto, cuando hoy día Darby nos recordaba de los jóvenes, cuando hablamos de Megapixel, cuando hablamos de la tercera edad, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de lo que significa a nivel técnico de echar a andar un culto, necesitamos voluntarios. Necesitamos que se despierten y que pregunten en qué podemos servir. Esto es como en la casa, es como cuando tú dices, sí, yo ayudo en la casa. ¿Cómo que ayudas en la casa? Si tú vives en la casa también, es parte de lo que tú haces. Si tú eres parte de nuestra iglesia, si tú eres parte de ser discípulo de Jesús, lo natural es que tú sirvas. Si tú eres papá de un niño que viene a la edad de Megapixel, lo natural es que preguntes, ¿cómo puedo ayudar para que podamos volver a hacer las clases y que estamos un poco carentes de voluntarios? ¿Cómo puedo ayudar para que eso suceda? Y no quedarme esperando de que la iglesia, como una prestadora de servicios, simplemente supla. ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Somos iglesia. Y eso significa que debemos despertar a cómo vivimos nuestra fe, a cómo profundizamos nuestra relación con Dios, a cómo servimos y cómo nos concebimos como sal y luz. Hay una frase por ahí que dice un teólogo, ¿sabes qué? No nos preguntemos qué está mal en el mundo, porque ya sabemos el diagnóstico. En Génesis ya está claro, estamos en medio de un planeta caído. Lo que nos debemos preguntar es dónde está la sal y la luz del mundo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y por eso les queremos llamar. Sea cual sea la forma en que tú quieres hacer este ayuno. Vamos a mostrar un videito en unos minutos más explicando más el detalle en esto. Va a estar en la página web también de nuestra iglesia, pero te quiero desafiar. Tal vez tú dices, sabes que yo nunca he ayunado, no importa. Comienza ayunando tal vez de Netflix. Comienza ayunando del pan, si eso es significativo para ti. Comienza ayunando del café, no tengo idea. Tal vez quieres seguir este ayuno de Daniel. Bueno, sigue el ayuno de Daniel. Tal vez para ti el ayuno va a ser de otra manera. Queremos despertarnos como iglesia, decir, ven y volvamos al Señor. Así que les invito a ver si ahora el siguiente video, antes de pasar a la cena del Señor, del llamado que estamos haciendo a este tiempo de ayuno y oración. Querida familia de Encuentro con Cristo, queremos convocar a nuestra iglesia a tener un tiempo especial de oración y ayuno desde el lunes 28 de marzo al domingo 17 de abril, que es el domingo de resurrección. Jesús nos enseñó acerca de la importancia de la oración. Por medio de esta práctica nos comunicamos con Dios, profundizamos en nuestra intimidad con Él y nos hacemos parte del avance de su reino en la tierra. De la misma manera, la disciplina del ayuno nos permite profundizar de forma especial en nuestra búsqueda de Dios. Nos restringimos por un tiempo de consumir alimentos y de otras cosas para que nuestra atención y anhelo esté centrado principalmente en Dios. Si bien la oración y el ayuno se pueden practicar de manera personal, sabemos que hay gran fruto cuando lo hacemos de manera comunitaria, unidos en un mismo sentir y propósito. Este año queremos llamar a nuestra iglesia a tener un tiempo especial de ayuno y oración por 21 días. Este tiempo lo hemos titulado Ven y volvamos al Señor. Sabemos que vivimos en tiempos desafiantes, pero también tenemos la convicción de que la única respuesta para nuestras vidas está en Jesús. Queremos animarte a que busquemos juntos al Padre, que anhelemos la llenura de su Espíritu y que nos volvamos a reencontrar con la comunión íntima con Jesucristo. Necesitamos un despertar y renovación espiritual en nuestra iglesia y comunidad. Por esto busquemos al Padre y digamos juntos, vengan, volvamos al Señor. El pasaje lema de este tiempo de oración será Oseas 6, del 1 al 3, que dice, vengan,
Volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Para tener más detalles de cómo desarrollaremos este tiempo de oración y ayuno, te invitamos a ingresar a www.encuentroconcristo.cl/ayuno o pedir el instructivo impreso en el edificio de nuestra iglesia. Queridos hermanos y hermanas, vengan y volvamos al Señor.